que se escribe mal, por ejemplo, ¿no? Pero se escribe, en realidad. La gente para eso tiene que saber leer y escribir, mal, pero tiene que saber leer y escribir. Pero tienen que exponerse más al material de lectura. Y esto es el lugar apropiado. Es mi planteamiento, mi sugerencia, claro. Un poco en la casa, pero nunca va a alcanzar para exponerse a otra clase de publicaciones que quizás uno nunca tendría más acceso que mirarlas en una librería o mirarlas en un puesto de periódico, ¿no? Como las revistas, por ejemplo. Hasta digamos, el National Geographic, por ejemplo, que ahora se publica en español. Si no compra usted una revista cara, ahora cuesta 18 soles cada uno, ¿no? Pues de cuando en cuando yo compro una, pero si estuvieran en la biblioteca. Ahora, hay una biblioteca aquí en Chiclayo que permite acceso gratuito a todo el mundo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Me he dado con esa sorpresa, yo no sabía, en Chiclayo. Ya. Es pequeña, pero tiene el aspecto, tiene el feeling. Su tamaño es un poco más grande que este ambiente. Ya. Es la biblioteca del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. ¿Ah, sí? Es linda. Está hecha en la escuela de ellos. Yo he ido y me sorprendió, muy grato porque ¿Acceso libre? acceso libre para cualquiera. Ah. Y claro, dice que uno se carnetiza con 20 soles cada 6 meses. Con esa cuota le prestan y no les importa si usted devuelve o no devuelve el libro. Claro, no lo van a dejar carnetizarse Claro, nuevo, ¿no? claro. Entonces es sorprendente. Tienen unas 20, entre periódicos y revistas tienen 20 Ah, caramba. al alcance. En realidad, de lo que he visto, y ojo que he visto las mejores bibliotecas de las universidades privadas también acá, ¿no? De la USAD, de la CIPAN, la que tiene más feeling, claro, su tamaño es pequeño y adecuado a sus necesidades. Me dijeron que más en las tardes donde están ocupados por los estudiantes. Tiene también 4 computadoras que hay que tenerlas ahí. Bueno, yo no, como gorrero, si quieren, no he dicho si puedo acceder a la computadora, no he pedido. Pero es la forma como operan en Estados Unidos. Para empezar, la canalización es gratis, gratuita. O sea, el material está organizado, por ejemplo, en clases generales, pero también el material juvenil. Y esto porque a veces incidimos mucho en lo escolar. O sea, y para dar un ejemplo, hace 3 o 4 años fui al antiguo local de la Biblioteca Nacional, que sigue estando bajo jurisdicción de la Biblioteca Nacional del Perú con el nombre de Gran Biblioteca de Lima. O sea, lo que debería ser una biblioteca municipal, pues lo asume la Biblioteca Nacional, ¿no? Estaba en evolución, pero me llamó la atención ver que había una sala escolar. O sea, ahí eso quita, ¿no? Tú le pones sala escolar, entonces pues si es que hay algún joven que va pues en verano que son sus vacaciones no va, pues en la sala escolar. Esas salas se llaman salas juveniles. O sea, es como deben llamarse, juveniles y no escolares. Claro, en materia, pero los escolares porque los jóvenes están en la edad de estudiar, ¿no? Entonces bueno, yo realmente agradecerle la apertura y el diálogo. Creo que pues, hasta ahí lo que me tocaba decir en esta época y mi énfasis en que tanto a las autoridades educativas para que tengamos esas bibliotecas escolares que sí sean operativas, digamos, así como a la sociedad, que son las autoridades de vida municipales, que hagan más operativas y que también introduzcan profesionales y que les hagan caso en estas bibliotecas, ¿no? Antes de terminar quiero yo mencionar algo. ¿Han sabido ustedes de que había una convocatoria recientemente sobre un tema de las políticas culturales y que involucra el libro de la biblioteca, la que estaba haciendo la Biblioteca Nacional o el Ministerio de Cultura, creo, ¿no? Sí, supe. Bueno, y saben que esto se ha terminado, ¿no? Terminó creo el domingo de la semana anterior, que me parece que terminó. No, yo no me... ¿Una nueva? ¿Qué ha habido? Bueno, yo me entero justamente en las redes. En el Facebook estoy suscrito a uno que se llama DEBAE, que DEBAE es de bibliotecas académicas. Y veo un cuadrito rojo y dice, ¿no? El libro, y las bibliotecas, para dar sugerencias. Pero así en secreto, no lo han divulgado, como la vez pasada. No lo divulgan, ¿no? Es donde parece. Yo me entero cuando creo que faltaban dos días para que lo cierren. Bueno, puse un comunicado a ver si lo expandían. ¿Qué era? ¿Un taller? Nuevamente una convocatoria. Se supone que se está revisando, se va a la nueva ley del libro y la promoción de la lectura. Yo estuve hace un mes, en un evento donde hubo 5 personas nada más. Sí he sabido yo también de esos talleres que se iban a dar, pero yo me enteré hace un poco más de tiempo. Y uno de esos que se da en Chiclayo, que no se da en todas partes, ¿no? Con muy poco se ha divulgado en realidad, ¿no? Pero lo último que yo he visto, esto que se ha caducado hace probablemente 7 o 8 días, es nuevamente una convocatoria porque si tú difundes y das en línea, pues amplías más el campo, ¿no?
si es que verdaderamente tú quisieras de que haya opiniones de que efectivamente van a ser evaluadas y quizás tengan alguna oportunidad de ser tenidas en cuenta. Como al parecer sucede lo contrario, en realidad lo hacen entre gallos y medianoche, no difunden mucho, y nuevamente, ¿no? Y mencionaba yo hace un poco la anterior ley que fue prorrogada, este tema de la ley de promoción, la supuesta ley de promoción del libro de lectura que no promueve nada. En realidad están metidas las editoriales ahí. Entonces, en internet también hace algunos años yo tomé contacto con el señor Coronado, he escuchado hablar de Moisés Coronado también. ¿Ya? Entonces, él efectivamente conoce el problema. Fui a alguna de estas ferias del libro de Lima, a una creo que he podido ir hace 2 o 3 años. Entonces, no lo encontré, pero él, con motivo de las entrevistas que le dan, él menciona, ellos saben, porque tener bibliotecas con más potencial, o sea, ¿cómo puedes crear lectores? Exponiéndolos a esto. Yo, en mi experiencia de vivir fuera, estaba expuesto a material inclusive que nunca se me hubiera ocurrido leer. ¿Por qué? Porque siempre ponían en una mesilla, el material nuevo que se compraba cada mes más o menos, se compraba un material, ese material nuevo está expuesto ahí, ya codificado, y uno pues lo podía tomar, podía hojearlo, podía prestar. También se puede hacer, por supuesto, en las librerías, ¿no? De las cuales en Chiclayo lamentablemente no hay. Hace 20 o 30 años había, inclusive, y el material, por ejemplo, los autores locales, no hay dónde. Bueno, me puedo remontar bastante tiempo, pero sin hacerlo tanto, ahora unos 25 o 30 años, creo que en la esquina donde Vicente La Vega y Luis González, había una editorial ahí, y que tenía una vitrina que daba a la calle y exponía libros. Que por supuesto también han entrado libros ahora de los autores acá que están en los libros de texto que entran para las escuelas, por supuesto, no sé, geografía, la cuestión de identidad cultural y otros más. No estoy muy vinculado a las publicaciones docentes, pero de lo que se veía, pero ahora no se puede ver porque no hay ninguna librería de ese tipo. Esas librerías han desaparecido, ¿no? Y desafortunadamente, como les digo, pues las bibliotecas que tenemos estamos para pena, para cerrar, no se conoce, dejan que la gente siga creyendo, no, pues ya no se necesitan las bibliotecas, o como cuando se dice que la docencia en general, y discúlpenme si me equivoco, pues da un trabajo de investigación allá y acepta lo que le bajen de internet, ¿no? Bueno, para ciertos casos puede ser aceptable, pero para otros no, porque el docente debe saber qué material hay, y también sabemos a raíz de los últimos años que ha habido, de que existen estos medios que buscan en la internet, ¿no? Y pueden ubicar dónde es que hay un plagio, ¿no? Claro. A nivel de que hay programas ahora. Pues se plagia mucho, ¿no? Gracias más bien por esta. Muchísimas gracias, don Alfredo González Burgos, un investigador sobre las bibliotecas en el Perú, un investigador que ha salido al extranjero y ha venido a Perú a traer la experiencia, y con sus opiniones y recomendaciones creo que se puede hacer algo, pero quería tomar ahí algo para pasarle la posta a Alex Ventura. Es que efectivamente aquí hay un gran problema también detrás de todo esto del libro que poco se ve. Me trae a colación el señor Alfredo González que el Ministerio de Cultura, a través también con el Ministerio de Educación, hace muy poquito había convocado a una reunión para hablar sobre el libro y la lectura, aquí en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque. ¿Y qué creen? Yo, menos mal que como soy muy perspicaz, fotografié la lista de invitados. La lista de invitados que estaban, digamos, para que den un aporte sobre el libro y la lectura. ¿Y quiénes creen que estaban ahí como invitados? Estaban invitados los alcaldes, estaba invitado el jefe de serenazgo, estaban invitados las secretarias, estaban invitados gente que no tiene absolutamente nada que ver con la lectura. Válgame Dios, creo que eso es lo peor, la peor infamia que puede haber en el Perú, es que se ningunee a los que producen los textos literarios. En ese listado extenso habían 75 personas, y eso lo sabe el Ministerio de Cultura porque yo tengo el registro fotográfico y fílmico. 75 personas y nadie de ellos tenía nada que ver. Por lo menos creo que creo que aquí la profesora Soledad Ramos Yola, la única, tenía que ver estrictamente con el libro, o sea,
¿Cómo puede un jefe de seguridad ciudadana puede aportar sobre el libro a una ley? Se trataba de una convocatoria para afinar y dar aportes a una ley del libro, de la promoción del libro y la lectura. Válgame Dios, no había ahí más que una sola persona de las 75 que podía dar una opinión, por lo menos, digamos, especializada o por lo menos vivencial como docente. El resto eran secretarias, jefe de serenazgo, el resto era cosas que no, o sea, eso sucede en el Perú, lamentablemente. Eso me parece la peor infamia que puede hacerse contra los creadores literarios. Yo llegué porque me llegó por inbox, y creo que a ti también te llegó, Isabelita, por inbox, te llegó una invitación. Sí. ¿Ya? Y cuando yo llego, esperé, bueno, llegó a la hora, porque siempre suelo llegar a la hora, o empezar a la hora si hay una sola persona. Y entonces descubro que no había nadie en el auditorio. Entonces, para hacerle auditorio, me llamaron a mí. Le digo, no, inscríbase. No, es que yo no soy invitado, no puedo inscribirme, ¿no? Sencillamente. Yo quería ver qué se estaba queriendo opinar y quiénes opinaban, porque me interesa el tema, pues, del libro, la lectura, la literatura, ¿no? Yo quería escuchar qué opinan. Pero yo pensé encontrar gente que escribe, docentes que de alguna manera ejercen labor sobre la lectura, y no había nadie de ellos. O sea, yo digo, qué falta de tino, qué falta de criterio. Y eso sucede en el Perú. Eso me parece, lo que acaba usted de decirme que ha habido eso lo hacen a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque obviamente ahí viene el porqué. Porque el Ministerio de Cultura en los próximos meses, con esta ley aprobada, va a tener un presupuesto para que ellos promuevan la lectura desde cuando la Dirección Desconcentrada de Cultura, desde cuando era INC, promueve exactamente la lectura, auspicia libros, ¿desde cuándo? Funcionan como cajas receptoras nada más, ahí donde uno va y pide el auditorio para que presente el libro, pero nunca le apoyan ni siquiera a editarle un tríptico. Con eso digo mucho. O sea, yo no sé cómo, para la repartija de dinero, de presupuesto, que hoy el Ministerio de Cultura va a obtener de ahora en adelante para promover la lectura, vayamos a saber si ya hubo esta metida de pata de invitar a 75 personas que no tienen nada que ver con la lectura. Vayamos a ver que eso se va a convertir en un centro laboral, en un centro administrativo, para darle trabajo a aquellos que nunca han promovido ni siquiera un libro ni la lectura en la región Lambayeque y en todo el Perú. O sea, ese recurso, esos presupuestos que llegue al Ministerio de Cultura a través de las decisiones constantes, se va a convertir en una bolsa laboral para gente que no tiene nada que ver. Y gente que quizás hasta podría ser hasta analfabeta funcional, que no tiene nada que ver con la lectura, y ellos van a aparecer como los primeros promotores de la lectura. Eso es el peor castigo, la peor ignominia que puede haber, digamos, a los creadores literarios, que deberían ser de oficio los primeros llamados en primera fila, porque obviamente apostaron. ¿Cuánta gente haciendo literatura en Lambayeque desde hace 50 años, de hace 60 años? ¿Cuánta gente no podría tener la oportunidad de que, si nunca se le dio un céntimo, por lo menos como gestor y promotor de la cultura? ¿Cuánta gente? Ruli Faya Failot, Hildebrando Briones Vela, ¿cuánta gente? Por Dios. Eso es lo que indigna. Y se lo digo al ministro de Cultura hoy, que en el día del ministra, perdón, de Cultura, han cambiado porque hubo este cambio. Bueno. Y obviamente eso es lo que pasa en el Perú, que se convoca a la gente que no tiene nada que ver. Yo no sé si se ha convocado recientemente, obviamente, porque yo hice pública la denuncia de cuánta gente, habían 7 personas nomás. Y de esas 7 personas no había nada del listado de invitados oficiales administrativos. Ese es uno. Y segundo, antes de darle la posta a Alex, todo está registrado por si acaso. Segundo, es que, ahorita ya hay un fondo que está, digamos, que está disponible, que el Ministerio de Economía y Finanzas está dando a nivel nacional, que se llama la Meta 25, o la promoción de la lectura, promoción del libro, que está funcionando a nivel de gobiernos locales. ¿Saben cuánto dinero ha recibido hace 3 años la Municipalidad Provincial de Chiclayo? ¿Saben cuánto? 160,000 soles para promover la lectura. Yo no sé cómo se pueden hacer informes falsos. No sé cómo se puede engañar a la Contraloría General de la República. Porque esos señores, lo único que yo recuerdo, porque he asistido, solamente hicieron un par de eventos donde hicieron una exposición, digamos, bibliográfica sobre mi amigo Díaz Torres.
Y yo no creo que se hayan gastado 160.000 soles haciendo unos paneles, haciendo unas invitaciones. Y todo el dinero después ha desaparecido y no se sabe dónde ni qué, a dónde fue el paradero. La malversación de fondos que hay en nombre de la lectura, en nombre de los libros, en nombre de los lectores en el Perú, lo cometen casi como un literaturicidio, lo cometen los propios municipios. Le roban al Perú, le roban a los lectores, les roban la oportunidad a los escritores. Y eso lo digo categórica y contundentemente, sin temor a nada. Porque quien dice las cosas con la verdad no debe temer. 162.000 soles se comió la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Y hizo un par de actividades que lo podemos hacer nosotros con cero presupuesto. Yo no sé, pues habrán gastado, no sé, pues en llenarlo de paneles, no sé, ¿no? Solamente lo hicieron la exhibición. Convocaron a la persona, creo que le dieron para su taxi. Le voy a preguntar a Díaz Torres qué es lo que le dieron de beneficio, porque se comieron eso le estoy hablando aquí nomás fresquito. El año pasado igual ocurrió en la Municipalidad de La Victoria. Recibió 52.000 soles, no estamos hablando de céntimos, no estamos hablando de 100, 200, 52.000 soles la Municipalidad de La Victoria, para promover la lectura en La Victoria, en la Municipalidad Distrital de La Victoria, de acá de Chiclayo. Uno de los distritos, el segundo distrito más populoso después de Leonardo Ortiz. ¿Qué se hicieron los 52.000? Algo supe, porque a mí me convocaron para hacer una feria de libro. Y cuando le decimos que necesitamos presupuesto para poder traer a los escritores y se les dé su diploma, me dijeron que no tenían recursos. Y después me dijeron que habían recibido 52.000 y se habían traído capacitadores de Lima. Como que aquí en Lambayeque no tuviéramos gente que hiciera talleres. Se comieron 52.000 soles para traer capacitadores de Lima y querían que los lambayecanos, haciendo el papel de tontos útiles, hiciéramos el papel de los que ganaron ese dinero. Y no sé qué se gastó en secretarias, se gastó en papeles, se gastó en comprar una computadora, no sé qué se hizo. Es decir, lo que hay aquí es malversación de fondos, ¿no es cierto? Utilizan la fachada cultural, la fachada literaria para obtener fondos. Es más, acabo para cerrar ahí, estoy en el momento en que me acuerdo de las cosas. Acabo de estar hace una semana atrás en Bagua Grande y le hice una entrevista que está colgada en el YouTube a mi profesor de colegio, que está hoy de director de la Casa de la Cultura. En Bagua Grande, Utcubamba, se malversó. Miren la cantidad de plata que hay, y a veces dicen no hay plata. Se malversó, y esos son datos que él lo ha dado como director de la Casa de la Cultura. Está ahí filmado, está en el YouTube ahorita. 2 millones de soles. 2 millones de soles para construir la Casa de la Cultura y se implementen bibliotecas y se hagan actividades culturales y literarias. 2 millones de soles ha malversado la Municipalidad de Utcubamba, de mi tierra Bagua Grande. 2 millones. No estamos hablando de 100 soles, 200 soles, 300 soles. 2 millones para construir una infraestructura y activar, digamos, la Casa de Cultura, porque funciona un cuartito pequeño que le da la municipalidad. Eso pasa en el Perú. Hoy, en el Día Mundial del Libro, en el Día de los Derechos de Autor, en el Día de la Lectura, tenemos que hacer esto. Esa es la parte de la realidad cruda que hay en el Perú. Ese es el abandono moral. Esa es la viveza y la picardía criolla que hay en el Perú, de cómo se trata a la cultura, de cómo se usufructa, de cómo se beneficia en nombre de los libros, en nombre de la lectura y de los escritores. Y eso lo sabe poca gente. Y por eso que me lo atrevo a decir hoy, que es justamente un día de reflexión. Alex, ¿el escritor puede vivir de la literatura en el Perú? Bueno, me quedaba pensando en lo que estabas informando. Estaba tomando apuntes de algunas de las cosas que acá ustedes estaban opinando, comentando. Y antes de entrar en sí a la pregunta que me estás diciendo sobre los escritores, quería tal vez decir algo con respecto a las oficinas que están ahí, algo pequeño nomás, porque en realidad hay que ser bien cara dura para poner oficinas y encima ponerlas en el piso principal, ¿no? Principal, claro. Si se da cuenta, claro.
¿no? Porque claro, yo digo, si necesito un espacio, porque capaz no hay en otro sitio, ya pues me busco, ¿no? En el rinconcito del último piso, ahí. Pero no, están allá bajito, o sea, ¿no? Le da flojera incluso subir al segundo piso. Pero para es más accesible, sí. Uy, y en fin, y tienen las ventanas de la biblioteca pues son grandazas, ¿no? Al principio, ahora ya le pusieron por lo menos cortinas para que no lo vean lo que están haciendo. Yo fui, cuando te digo pues que estaba invitando a gente para la presentación de mi libro, y arriba en la biblioteca ni un lector. Las personas encargadas, una estaba por aquí, la otra por allá. Y bueno, tantas cosas que se pueden hacer, sobre lo que hablaban de de poner especialistas en biblioteca, cosa que de hecho se tendría que hacer, porque son personas que te van a ayudar en lo que tú quieras leer, en lo que tú quieras investigar. Estaba viendo experiencias de otras bibliotecas donde te hacen la recomendación de la semana, por ejemplo, ¿no? La biblioteca esta semana recomienda, y ahí están los libros, o sea, ¿no? Sí. La novedad, como decía acá el amigo. Y eso es un gran paso para que la gente vea que desde la cabeza, que es en este caso el gobierno municipal, se presta interés. Pero si ven, pues justamente que digo que van y quien atiende, uno tiene que estar buscando a la persona que te atiende, o sea, ya desde ahí, pues, ni hablar, pues, o sea, ya desanima totalmente. Pues. Y mejor, pues, lees en tu casa. Después, las redes sociales con todas estas cosas que pasan, y claro, pues tú ves los comentarios o las cosas que se publican con una ortografía pésima, ¿no? Eso de mezclar las palabras, cambiar las letras, en fin, con imágenes, los emoticones y eso. Pero bueno, creo yo que todo eso se remedia leyendo, ¿no? Todo eso se remedia. ¿Para qué te vas a decir, sabes que te voy a dictar una clase de ortografía, ¿no? Leyendo, uno lee y aprendes a cambiar tu forma de escribir. Y si esas personas que te leen también van a aprender, y así es una cadena, entonces puede ser una cadena de cosas positivas. Ahora, yo soy de la idea que el amor a la lectura no va a cambiar, o sea, no vamos a cambiar esta situación negativa mientras se le siguen poniendo a los chicos libros de lectura demasiado complicados. Yo soy de la idea que todo tiene que, así como todo empieza en casa, como todos los valores empiezan en casa, también tenemos que empezar leyendo lo nuestro. Yo pienso que la literatura primera que debe de estar en los currículos escolares es la literatura regional. Porque sabemos que la ponen al último, los prospectos de la universidad, literatura al final, ahí al último la ponen. Debería ser al revés, porque todo empieza por casa, y los chicos se van a sentir más identificados. ¿Por qué? Porque ¿qué van a encontrar ahí? Sus temas. El escenario va a ser algo que ellos conocen. El tema de identidad. Los personajes, hasta de la flora y la fauna. ¿No? Yo tengo un cuento que habla por ejemplo, de la leyenda del Guarequeque, que estamos acá en la Moyic, y así. ¿Por qué? Porque yo estos cuentos que yo escribo, yo cuando estaba en el colegio, yo siempre, ¿no? a los chicos, ¿no? Y mira, solitos empiezan a preguntar, solitos, la curiosidad les nace porque, o sea, yo enseñé muchos años en Mochumí, y mis cuentos, ya no viví en Mochumí, porque viví en Mochumí algo de 2 años, pero cuando tú escribes, y te acuerdas de esas cosas, había varios cuentos que mi escenario era Mochumí. Y mira, coincidentemente cuando me tocó trabajar, me fui a trabajar allá, y cuando yo le daba estos textos a los chicos felices estaban, o sea, incluso habían cosas que a ellos también les habían contado los abuelos, ¿no? Sus padres. Entonces encontrarse con eso, la curiosidad de preguntar, entonces, y qué otros autores escriben así. Yo les mencionaba pues autores regionales, y sobre todo a Carlos Camilo Calderón con su obra El Daño, que es, estaba pensando en eso justamente en este momento. y porque tú lees, entonces ahí está, ¿no? Tú te sientes parte de eso. Y los chicos van y lo comentan a sus hermanos, a sus papás. Y entonces empezar así. Creo yo que por la literatura regional se debería empezar. Ahora,
Bueno, yo estuve hace unos años en Chimbote, en Nuevo Chimbote, que fue un congreso de literatura. Y miren, los chimbotanos hablaban de un escritor que era de ahí. Ahorita ya el señor es ya más conocido a nivel nacional, Fernando Cueto. Ya, sí, sí. Ya ha sido ganador del premio Cope hace algún tiempo. Tenía 2 libros publicados hasta ese momento, Lancha Varada y el que había publicado hace último, Llora Corazón. Habían llegado escritores de diferentes partes del país a dar conferencias, ¿sí? Me acuerdo que estaba, ese día le tocó exponer a Osvaldo Reynoso, que estaba vivo. Y Osvaldo Reynoso, me acuerdo que lo primero que dijo fue, y vengo aquí porque quiero conocer a Fernando Cueto. Y los chimbotanos, que te digo, o sea, estaban felices con su autor. Ellos estaban maravillados. Porque tú lees la novela que estaba ese día, en ese momento, digamos, promocionándose, Llora Corazón, que toma el nombre del título de un bolero, Cuando llore el corazón. Y él habla de la farándula de Chimbote. O sea, su texto es de la farándula de Chimbote, futbolistas, músicos, ¿qué te digo? Incluso autoridades de ahí de Chimbote. Él, y con eso, con una forma de escribir también bastante más moderna en sí, no utiliza mucho la forma tradicional de escribir, pero sin embargo tú lo leas muy bien. También ahí te habla un poco de esta novela de Arguedas, que estuvo inconclusa, que el escenario de Chimbote, el zorro de arriba, el zorro de abajo. O sea, todo porque en boca de una chica supuestamente descendiente de García Márquez, de Arguedas, empieza a contarle a su enamorado de cómo era su tío y etc. Entonces, los chimbotanos estaban fascinados. O sea, y si ese mismo ejemplo se copiara en las otras regiones, o sea, como le digo, de empezar con lo nuestro, y autor que tú puedes tal vez ir a conocerlo porque vive en tu pueblo, ¿no? Yo pienso que ahí los chicos van a estar felices. Sí. Pienso que ahí podemos empezar de una manera espectacular, ¿no? Porque ahora es al revés, pues, ¿no? De tu región. Es lo último que te hacen leer, ¿no? Y los chicos ya eso lo dejan para el final del año, cuando los muchachos ya están pensando bien en las vacaciones y otra cosa. Ahora en las redes sociales, miren, yo me meto a las redes sociales y empiezo a ver si hay youtubers, ¿no? Esa es la palabra, youtubers, que hablen de literatura. Y sí. Y con gran satisfacción he visto que los youtubers que hablan de literatura son muchachos, jovencitos, ¿no? Si ustedes se meten a YouTube, escriban youtuber literario, así lo puse yo para empezar a investigar. Pero no son de acá. He encontrado de mexicanos, he encontrado chilenos, he encontrado españoles. Y cómo hablan del amor por la lectura, pero miren, a lo que estoy diciendo, de autores de su pueblo, ¿no? Porque autores que nosotros en realidad no conocen, porque si hablamos de literatura española ya saben los autores que nos vienen enseñando en los colegios, pero ahí son autores que están vivos, los chicos muestran los libros, comentan los libros, les recomiendan, y veo que funciona porque la cantidad de seguidores que tienen esos youtubers es tremenda, la cantidad de likes, la cantidad de comentarios, incluso del mismo texto que en ese momento el youtuber del que está hablando. Entonces eso funciona. Eso funciona y si funciona en otros países podría funcionar acá. Esos chicos de los youtubers que tú hablas, ¿son estudiantes de media, de secundaria, como lo decimos acá, o de universidad? Pero esos chicos, así calculando, de 20, 22 universitarios años. Ya, o sea, ahí en ese plan están. ¿Pero estudian alguna carrera afín a literatura, comunicación, bueno, algo? Eso sería cuestión de investigar, claro, para ver en información cómo es, claro, del youtuber, ¿no? En la formación. Porque miren, yo pienso, ¿no? O sea, cuando a ti te gusta algo, seas o no seas profesional, te lo puedes hacer muy bien, Y ahorita la cosa está por otro lado. O sea, para ser exitoso, pues no es necesario, la verdad, aunque suene feo, no eres exitoso, no es necesario que empieces una universidad. Si tú tienes pasión